El aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable fuera del vientre materno. Cuando ocurre el aborto criminal, existe la posibilidad de que queden restos dentro de la matriz y esto ocurre o produce una infección que puede ser mortal. La hemorragia, que es también otro factor de interés, y también la perforación intestinal o uterina que produce una perforación intestinal en la mayoría de los casos, que es una complicación grave. ¿Por qué? Porque cuando se complica, cuando se perfora el útero, es posible que se perfore una víscera hueca y eso trae como consecuencia una catástrofe en esa paciente y puede llevarla a la muerte. ¿Cuál es el problema básico entonces con relación a lo que nos interesa más? Es que el aborto que ocurre en una adolescente, que es igual un embarazo en adolescente, esto constituye un gran problema. ¿Por qué? Porque primero el adolescente no está en capacidad para embarazarse. Segundo, no tiene una madurez para enfrentar ese nuevo cambio. En los últimos tiempos ha habido un aumento en estos embarazos en adolescentes, por lo tanto aumenta el factor o el riesgo de que esta adolescente vaya de una forma clandestina a buscar un aborto. Eso es un gran problema. ¿Qué aconsejamos? Que los adolescentes tienen que ser vigilados, tienen que ser cuidados, comenzando en los hogares, porque cuando esto ocurre, lo más importante es darle todo el apoyo necesario al adolescente si se embaraza, para evitar que esta niña vaya y haga lo que no debe hacer o no debe tomarse el riesgo de morir por un aborto provocado. Muchas veces no es ella la que provoca el aborto, a veces son los mismos padres, no porque lo apoyen, sino porque no lo apoyan. Por eso a los médicos que hacen eso, yo les llamo sicarios de la medicina. O sea, asesinan niños por dinero. Y ese sicario no asesina a uno solo. Ese es su patrón, su conducta, su modo viviendo. Él asesina niños por dinero. Ese es un maldito criminal que no merece estar vivo. Una bestia así que asesine niños por dinero no merece estar vivo. No obstante, hago la misma acusación a la muchacha, que sin querer la misma sociedad la ha obligado, y a veces llorando va con temor, pero por temor a la sociedad que se enteran que está preñada, y lo hace una vez. Entonces el aborto tiene dos consecuencias: el asesinato de ese niño a la mujer que asesinó a su hijo, pero sobre todo el asunto espiritual, que sabe que mientras vida tenga va a saber que ella asesinó a su primer hijo, que lo asesinó y que pagó para que lo asesinaran. Entonces yo estoy de acuerdo que a la mujer le metan cárcel, pero al médico hay que quitar el título de ese cuarto y meterle 20 años de cárcel, porque es un vulgar asesino que lo hace, es un sicario de la medicina que lo hace por paga, por dinero. Es igual que esos sicarios que tú le das 10,000 pesos, ven más mata que él, pero es igual, no es peor, porque quizás que él cometió algún delito por el cual lo van a matar. Pero ¿y ese niño qué delito cometió? ¿Qué delito cometió para que este sicario lo asesine por dinero? Entonces, yo estoy totalmente en contra de que se provoque el aborto. Doctor, ¿el aborto es un negocio? Bueno, aquellos que se dedican a eso es su negocio, eso es su modo de viviendo. Son criminales. Por ejemplo, yo te voy a contestar. Los sicarios son gente que cobran para asesinar a gente. ¿Es un negocio? Ese es su negocio. Pues los médicos aborteros, ese es su negocio. Asesinar niños inocentes por paga. Y a esos asesinos no hay cárcel que sirva para ellos. La cárcel es muy insuficiente. Porque recuérdate que están asesinando a un niño que no ha hecho nada, que no ha cometido ningún delito. El sicario que mata por dinero va y mata a alguien porque quizá te robó un dinero, porque quizás te robó una droga, por cualquier cosa. Pero ella es el niño inocente que ha hecho. ¿Para qué este individuo que estudió medicina para asesinar?
Es un negocio asqueroso, perverso, el peor negocio. Peor que de la droga, peor. Peor que los narcotraficantes. Porque el narcotraficante asesina a quien le roba o le engaña. Este no. Este asesina por dinero a un inocente que nunca ha cometido un delito. Asesina a ese. Es un negocio perverso. El problema del aborto es preocupante porque aquí en República Dominicana se están registrando 90.000 abortos por año y eso es algo alarmante. Nosotros creemos que esas tres causas, argumentos que están utilizando los legisladores para depenalizar el aborto debería de sopesarse bien concienzudamente, porque ellos dicen que, bueno, se haría porque cuando se corre riesgo de morir, también se haría cuando sea el producto de una violación sexual y también por problemas congénitos. Ahora bien, de aprobarse estas tres, uno diría, bueno, podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay una debilidad institucional en la República Dominicana y que garantiza de que real y efectivamente esas sean las causas que se utilizarían para hacer un aborto. No, aquí no hay ninguna garantía. Y lo que podría hacer es que se haga un festín de esto, que por cualquier razón, bueno, que corría riesgo de morir, y desde que una criaturita cae ahí en el vientre de su madre, es una vida. Si el producto es causa de una violencia sexual, un incesto, una cosa de esa, y usted no quiere recordar eso por toda su vida, pues deje que el niño nazca y délo en adopción. Hay cantidad de personas que están queriendo una criaturita. Así es que nosotros no estamos de acuerdo, porque es que si la institucionalidad de las leyes en la República Dominicana fuera fuerte, si se respetara, otra cosa sería, porque estuviéramos seguros de que cuando una persona se le haga un aborto sería real y efectivamente por esa causa, o porque realmente estuvo poniendo la vida en riesgo. Lo de la violencia sexual no, porque bueno, es un embarazo no deseado, pero si usted no lo quiere, deje que el niño nazca y délo en adopción. Y lo otro es los problemas congénitos. Oiga, hay cantidad de personas por ahí que tienen problemas congénitos, inclusive amigos de esta institución y miembros de grandes instituciones que son personas útiles a la sociedad. Nosotros, tú y yo, y cada ser humano, está hecho en imagen y semejanza de Dios. Yo no estoy en favor de aborto. Educación tiene un papel muy importante de dar las enseñanzas para proteger las familias también, mamá y papá. Hay muchos muchachos, vamos a decir, que no se sienten animados, que su papá nunca le ha dicho qué bonita, qué linda. Y cuando un muchacho le dice esto, piensa que es el mundo. Entonces, los padres tienen una responsabilidad de dar el cariño solamente a la muchacha, pero al muchacho también. Y tenemos que tratar de, entre las familias y educación, tratar de proteger a las señoritas. También existen los casos de familia que por no pasar por la vergüenza, una vergüenza que nosotros los que estamos a favor de la vida entendemos que no es una consecuencia. Había una vez una mujer
que tenía un hijo de 7 años y se quedó embarazada. Con todo el disgusto del mundo fue al doctor a abortar. Cuando entró a la consulta, el doctor le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué quieres abortar? La mujer le dijo: bueno, no puedo con la carga de tener 2 hijos. Irónicamente, el doctor la miró y le dijo: ok, está bien, ¿por qué no matamos al de 7 años en vez de al bebé? Al instante la mujer cayó de su peso y dijo: wow, no puedo quitar la vida a mis hijos. Y no lo hizo. Mamá, cuando tú decides quitar la vida a tu bebé, le estás quitando la vida a un hijo. Aún no lo ves con tus ojos, pero en potencia, ese feto, esas célulitas que están en tu vientre, son un niño. No solamente un niño, sino un futuro papá, un futuro abuelo. Estás matando una generación completa. Así que yo te animo en este momento: sé fuerte, sé valiente. Si Dios ha puesto a tu hijo en tu vientre, te va a dar el respaldo y te va a dar la provisión para sacarlo adelante. Y no importa la situación en la que estés pasando, Dios es especialista en sacarnos de las peores de las situaciones. Yo desde aquí, junto con Mateo, bendecimos el fruto de tu vientre. Declaramos que tu vientre está lleno de vida, de provisión, de fuerza, de amor. Y créeme, no hay un amor más lindo que el de un hijo. No hay un amor más satisfactorio que el de un hijo. No vas a amar a nadie más que a tu hijo. Yo creo que el amor que te dan los hijos es incomparable. Di sí a la vida, di sí a tu bebé, porque lo mejor, te aseguro, que está por venir. Tomó de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Mi novio me hizo abortar. Él era casado, me dijo que no podía tener un niño mío, ni yo tampoco podía. Me tuve al morir, la respiración se me paró por completo. Estaba tratando de llamar a mi mamá y no podía, solamente estaba haciendo la mímica. Y en la mañana, pues cuando me desperté, la cama estaba full de sangre. Pues cuando voy al baño a orinar, sentí algo que bajó rápidamente. Por un lado me sentí bien, porque no iba a tener problema con él ni con mi familia. Por otro lado me sentí mal. No volvería a abortar, porque eso es algo terrible, duele demasiado. Y aparte de que duele, está prohibido aquí, no se lo recomiendo a nadie. En Latinoamérica, 5 países prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esas naciones son Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. El primer país en legalizar el aborto fue Rusia en el año 1920. A partir de diciembre del 1916, el Poder Ejecutivo procedió a observar el proyecto de ley del nuevo Código Penal. La prohibición del aborto en la República Dominicana se instauró en el año 1984, en el que se promulgó el Código Penal Dominicano. En febrero del año 1997, el Poder Ejecutivo delegó a un grupo de juristas dominicanos para adoptar una posible propuesta de reforma a los códigos penal y civil. En el año 2005, las cámaras legislativas aprobaron el proyecto de Código Penal, manteniendo el régimen sancionador contra el aborto. La Constitución Dominicana en el año 2010 estableció que la vida del feto es intocable, al disponer que el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción hasta la muerte. Ese artículo
enfrentó a congresistas que han estado a favor de que se despenalice el aborto, mientras que otros se niegan a que se legalice esa práctica. En esa pugna, la Iglesia Católica ha mantenido un rol protagónico, rechazando enérgicamente de que se legalice el aborto. En noviembre del año 2014 se aprobó el nuevo Código Penal Dominicano, que penaliza el aborto en los artículos 107 al 109, con pena de 2 a 20 años de prisión. El debate aún se encuentra abierto. La República Dominicana ocupa el 5º lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Las tasas más altas se observan en las provincias de Azua con un 36.9% y en Pedernales con un 35.1%. El embarazo a temprana edad afecta la salud de las adolescentes, pues aumenta los riesgos de complicaciones en el embarazo y en el parto, que puede producir la muerte. Los riesgos de muerte por eclampsia, obstrucción en el parto, hemorragia o infección entre las adolescentes son hasta 3 veces mayores que en las mujeres con edades entre 18 y 32 años. También pueden tener efectos importantes sobre el estado de salud y sobrevivencia de sus hijos, tales como el bajo peso al nacer, la prematuralidad, malformaciones o problemas en el desarrollo debido a aspectos de madurez fisiológica y emocional de las madres. A pesar de que en este país existen de nombre ministerios de la mujer, el Ministerio de la Juventud, además del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, entre otras entidades del Estado que están llamados a implementar métodos de orientación y de prevención. Sin embargo, estos se mantienen indiferentes ante la proliferación de las adolescentes embarazadas y de la situación de insalubridad que afecta a muchas jóvenes, sobre todo las que residen en las comunidades rurales del país. La prohibición del aborto en la Constitución Dominicana, o sea, en la nueva Constitución, el artículo 37, que consagra el derecho a la vida desde el nacimiento, o sea, desde la concepción. Y eso es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República. Cómo se va a aprobar el tema relacionado con el aborto. Pero ahora en la actualidad está simplemente prohibido por el artículo 317 del Código Penal Dominicano. El Salmo 139, verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, que antes del verso 29 en adelante, que antes de que existiéramos ya en la tierra, Dios nos conoció estando en el vientre de nuestra madre. El libro de Gálatas capítulo 1, verso 15, 16, habla el apóstol Pablo que él fue escogido desde el vientre de su madre para ser un apóstol. O sea, ya en el vientre contamos para Dios. Nosotros no podemos cargar la culpa al bebé y sentenciarlo a muerte, porque de ser así, mucha gente que hoy está siendo de bendición fue producto de una violación. El niño no tiene que pagar, el feto, el bebé, la niña, de esa criatura no tiene que pagar las consecuencias de la violación o de la falta que se ha cometido. Dios ha establecido la vida en el hombre. Desde la creación misma creó al hombre y a la mujer y le dio el mandato de que se multiplicaran, que se fructificaran. Cuando establece lo que es la ley, realmente uno de los mandamientos que establece la palabra de Dios es: no matarás. Estamos contra la voluntad de Dios si se llega a efectuar esa prueba de esa ley. Ahora la muchacha que está embarazada tiene miedo y quizás ella se pregunta: ¿y cómo ahora yo voy a poder mantener a esta criatura? Ese es un factor. Está el factor de la economía, como les decía. Está también el factor de que el padre de esa criatura por lo regular desaparece del escenario. Él no quiere asumir responsabilidades. Es una de las cosas que nosotros vemos más en nuestra práctica. Que ese muchacho
que también prácticamente se puede decir que es un niño, él decide salir del escenario y dice, no, yo no quiero compromiso, yo simplemente estuve contigo para disfrutar un momento la vida, porque a nuestra edad, ¿cómo yo voy a asumir un compromiso? Entonces ese joven desaparece de la escena y la joven es que tiene que lidiar con todo esto. Ahí entra la economía, entra el factor psicológico, ahí viene el desprecio de la familia y que yo tengo que tomar decisiones, porque por lo regular es una joven que tú vas a ver que está en un liceo, que está en un colegio privado y que tiene que ahora ver que está embarazada, que los padres quizás no van a pagar ya más tu educación, pero también yo tengo que mantener este embarazo. Y ella está ahí, entre esas decisiones que ahora tiene que tomar. Las familias disfuncionales que tenemos en los momentos actuales no contribuyen a que sus niños y sus niñas, jovencitos, adolescentes y hasta preadolescentes se ven, ya que están en actividades que no contribuyen a que ellos proyecten una imagen que es la adecuada en esa etapa de su vida. Hay mucho descontrol, hay mucha falta de respeto. La educación, por otro lado, los maestros sin la familia no pueden hacer un buen trabajo. Ha habido mucha oposición en la República Dominicana a que la educación sexual llegue a las escuelas. Si se tiene niveles educativos, no es verdad que los adolescentes van a incurrir en la práctica de permitir embarazos. Si aprueban el aborto, ¿estás de acuerdo? No, para nada. ¿Por qué? Porque eso es algo que está contra la Biblia. Eso es antibíblico. Aparte, nos hemos criado desde nuestros principios de que eso es algo que no está bien, ni en la sociedad, ni bíblicamente hablando. Pero dicen ahora que eso es algo que es totalmente normal, que eso es una libre decisión entre cada persona. Que en lo personal yo no voy con eso. ¿Cuál es tu nombre? Génesis Santiago. No estoy de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque yo no lo haría. No. ¿Por qué? No es lo correcto. Yo no estoy a favor del aborto, dependiendo de la situación que sea, porque considero que sin importar lo que pase, la persona debe tener derecho a la vida. Esa es mi opinión. Personalmente no me gustaría. ¿Por qué? Soy cristiano. ¿Y por qué tú entiendes que no se debe legalizar? Porque es un delito, es un crimen. No. ¿Por qué no? O si Dios te dio la vida, porque hay que quitarla. Entonces yo entiendo eso, que no se debería de abortar. Los que están de acuerdo con que legalicen el aborto son esas personas que son negativas, por lo menos las lesbianas, homosexuales, que hasta la misma naturaleza lo rechaza. Eso sí están de acuerdo, porque como no pueden crear vida, entonces apoyan ese suicidio. Porque el único que da la vida es Dios y el único que tiene derecho a quitarla. No estoy de acuerdo, porque yo digo que eso es la creación del Señor, un ser humano. Entonces, si lo legalizan, eso está en contra de las leyes del Señor. Porque es una vida humana que se está quitando. Y eso es un asesinato. Y es doblemente porque el ser que usted le está quitando la vida no se puede defender ni se puede proteger. Y debe ser cuidado por el ser que le está quitando la vida.